Sé que soy limitado, que no lo sé todo, que no leo corazones, no leo mentes, porque aún la religión me lo prohíbe. Pero estoy un poquito inquieto, un poco preocupado, porque paralelo a esto de la tibieza espiritual y lo que habíamos mirado también desde el mensaje a Sardis, paralelo a todo esto, hoy hacemos ya 18 días orando todos los días, pidiendo a Dios que nos despierte, pidiendo a Dios que nos haga consciente del nivel bajo en el que estamos. Y solo me queda la esperanza por encima de mis inquietudes, solo me queda la esperanza de que muchos de ustedes, aun cuando no los vemos en los diversos grupos, en los diferentes días de la semana, ya sea desde lo presencial, ya sea de lo virtual, solo me queda la esperanza de que ustedes están clamando, están pidiendo a Dios que más allá de pedirle, están haciendo los ajustes pertinentes para salir de esa tibieza y volver a ese calor, a ese hervor espiritual, a ese fervor espiritual y dar honra y gloria a nuestro Dios. Porque déjenme decirles, si nosotros desde lo espiritual, como también lo entendemos desde lo físico, si nosotros tenemos una enfermedad, evidenciamos cualquier patología y el experto desde lo material nos da consejos, nos da alternativas, nos presenta alternativas, nos muestra caminos para que salgamos de esa patología y no prestamos atención. Más allá de lo que evidenciamos, al no prestar atención, debemos abrirnos y estar dispuestos a sufrir las consecuencias. Lo mismo es desde lo espiritual. Lo mismo es desde lo espiritual. En días muy atrás, pero en este año, no muchos meses, hablamos de la necesidad y cuando entramos en todo este proceso para ser templos de Dios, templos reales, no templos solo en discurso, en teoría. Hablamos de la necesidad de mirarnos en el espejo de la palabra y que todo lo que el espejo nos dijese, no le íbamos a prestar atención. Le íbamos a prestar atención. Porque ¿de qué nos sirve mirarnos en el espejo? Y el espejo nos dice, tienes el lado derecho de la cara sucio. A menos que te llames carisucio o cara sucia, no vas a hacer nada. Pero si no te llamas así y te miras al espejo, precisamente para ver, descubrir qué está desarreglado, y el espejo te lo muestra, qué es lo más natural. Dar los pasos. Y las mujeres nos dan cátedra en ello. Pero como siempre les digo, que ojalá, así como son de diligentes con el espejo natural, sean también diligentes con el espejo espiritual. Y
aunque los hombres decimos no ser tan elevados en vanidad, también necesitamos espejos. Y a veces quizás no es el espejo pegado en la pared. A veces para los esposos quizás el primer espejo es la esposa. Porque no quiere que su esposo salga desaliñado, salga como un cualquiera. Y aun cuando no sea ese espejo que aún las mujeres cargan en los bolsos, pero tienen un espejo andante, un espejo pensante. Esto solo para decir, no solo la figura del espejo es para las mujeres, es también para nosotros los varones. Entonces, hermanos, yo espero que hablando de ese problema de la tibieza espiritual y habiendo hecho ese llamado a clamar inicialmente todo este mes de septiembre, todos los días, ya hoy es el 18º día. Y es interesante que algunos, aún cuando estamos a veces en una larga jornada, sábado en la mañana, a las 9 de la noche, nos volvemos a conectar y seguimos clamando. Si estas cosas no nos mueven, la cosa está bien complicada. Hay en Apocalipsis 3 algunos versículos para que nos centremos en la solución a este problema de la tibieza espiritual. Allí en verso 16, pero más el 17, pero quiero tomar el 16 para que nos coloque otra vez en el contexto de nuestro tema. Y vamos hasta el verso 19. Pero por cuanto tú eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Verso 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, corre, arrepiéntete. Lo decía, no sé si hace 8 días o el día jueves, hermano Luis Henry siempre nos ha insistido con esta frase: el que no se abre al quebrantamiento por voluntad, el que no baja la cabeza por voluntad, el que no obedece por voluntad a Dios, lo obedece por disciplina. Y aunque la disciplina del Señor no es para destruirnos, pero duele. Duele. Y en esa disciplina seguramente y normalmente Dios nos lleva ¿a dónde?
al desierto. ¿Para qué nos lleva al desierto? Para desligarnos de todo aquello que hace que en nosotros no le demos la honra y la gloria a Él. Nos arranca de aquello que nos entretiene, de aquello que nos tiene hipnotizados, embobados, y nos lleva al desierto. Pero el principio es ese, y es lo que aparece aquí. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, porque si no te arrepientes por las buenas, si no eres celoso por las buenas, vas a aprender a ser celoso, a arrepentirte bajo presión, bajo disciplina, bajo correazos, etcétera. Ahora, hay varias cosas que yo quiero que ustedes tengan presentes, porque a veces tendemos a ser muy folclóricos, aún de creer que solo porque oí algo ya solucioné el problema, aún porque sé cómo salir, ya solucioné el problema. No basta con saber cómo, hay que ir a la práctica. Yo quiero mencionar desde el llamado ahí en verso 19, a ser celoso y arrepentirse. Yo no sé cuál va primero, pero me temo que aun cuando puede haber un vestigio de celo antes del arrepentimiento, debe haber verdadero arrepentimiento para poder ser celoso en el nivel que Dios espera. Ese término celoso, por cierto, significa hervir. Tiene que ver con fervor. Cuidado con las aguas mansitas. A Dios no le sirven las aguas mansitas en este sentido. A Dios le gustan las aguas impetuosas. Aguas que hagan bulla, que hagan ruido, que truenen, que se sienta que allí sucede algo, que algo está en movimiento. Y independiente del orden que tú le des, yo quiero arrancar primero por el arrepentimiento. Y dentro del arrepentimiento, mencionar algunos elementos claves. Pero recordemos la idea, el concepto teológico de lo que es el arrepentimiento. Desde un concepto breve, una frase breve, arrepentirse es dar media vuelta, es dar la espalda a aquello en lo cual antes iba de frente. Y el arrepentimiento genuino involucra tres elementos, y estos elementos son fijos, no cambian. El arrepentimiento involucra un elemento conceptual, intelectual. Un elemento intelectual que me hace consciente reconocer que he fallado. Mi cabeza, mi mente debe decirme: te equivocaste. Ese es el elemento intelectual, mental, cognitivo, conciencia
de que he fallado, que voy por el camino equivocado o que estoy en el camino equivocado. Más allá de ese elemento intelectual, cognitivo, hay un elemento emocional en todo verdadero arrepentimiento y es dolor por haber fallado. Soy consciente de que he fallado. Donde hay verdadero arrepentimiento, hay dolor. Cuidado, no siempre, cuando yo soy consciente que he fallado, me duele. Y muchos, a veces, en la conciencia que hemos fallado o que se ha fallado, hacemos una confesión. Señor, perdóname porque te he fallado, pero déjame decirte, si no hay dolor, no se produce el arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el dolor hace que se genere una ruptura dentro de nosotros. Y normalmente, cuando algo me duele, yo no quiero volver a cometer, a vivir la misma situación. Por eso debe haber dolor. Por eso a mí me fascina el profeta Joel. Cuando Dios llama al arrepentimiento, a buscar su rostro, le dice, conviértanse de todo vuestro corazón, rasguen su corazón y no sus vestidos. Y yo pienso en ese corazón rasgado. Algo tiene que doler. Y en este caso, no es solo saber que hemos caído en la tibieza, sino que le hemos fallado a Dios, le hemos fallado a la sociedad, nos hemos fallado a nosotros mismos, le hemos fallado a nuestras familias. Y en ese fallar, haber perdido bendiciones, habernos estancado, haber sido mal testimonio y a veces hasta haber sido de vergüenza delante de otros, de comentarios negativos, de deshonrar el nombre de Dios ante los hombres y todo lo que tú le quieras colocar. Si eso no duele, si hay conciencia de ello y eso no duele, la cosa está bien complicada, bien grave. Pero más allá de esos dos elementos, el intelectual y el emocional, hay un elemento de la voluntad, un elemento voluntario. Y es dar media vuelta a la dirección en que se estaba caminando, en que se estaba viviendo. Personalmente decirle, a veces he tenido un conflicto con lo que es el verdadero arrepentimiento. Aunque creo haberlo nivelado y solucionado. Porque cuando se habla del arrepentimiento, es algo que yo tengo que hacer, no lo hace Dios. Y cuando digo que me ha generado problemas, es en cuanto al significado del arrepentimiento, el cambio, dar media vuelta. Y entiendo que a veces, o antes de yo dar esa media vuelta, ya Dios hizo la obra en mí.
mostrándome que fallé, dándome conciencia de pecado. Y porque me da conciencia de pecado, lo puedo reconocer, me puede doler. El sentido que a veces me genera inquietud es cuando entendemos que no podemos cambiar solos. Que Dios tiene que hacer la obra en nosotros. Pero otra vez dije, ya el Espíritu Santo nos iluminó, ya nos mostró, ya nos dio conciencia, ya nos convenció de pecado, ya nos duele. Pero el darle la espalda, seguramente se va a cumplir lo que dice la palabra. Al corazón contrito y humillado no desprecia Dios. Y allí donde Dios ve un corazón contrito, Dios corre a socorrerlo. Y seguramente desde ese reconocimiento y ese dolor, y hablamos obvio del arrepentimiento en un contexto cristiano, seguramente, otra vez, en todo ese proceso, ya Dios está obrando y nosotros tenemos a Dios presente. Y aún en ese sentir dolor por el pecado, no solo vamos a decir al hijo, perdóname, te fallé, al esposo o esposa, te fallé, vamos a decirle al Señor, oh Dios, perdóname porque te fallé. ¿Y ustedes qué creen que Dios hace cuando hay un corazón quebrantado? Dios corre y le da todos los recursos para que pueda dar media vuelta a lo que daña, a lo que no edifica, a lo que deshonra. Luis Henry. ¿En ese no qué? No doler. El que no haya dolor. Ajá. Sí. Recuerden que todo pecado primeramente es hacia Dios, porque Él es justo y Él es santo. El pecado primero es hacia Dios. Recuerden cuando el hijo pródigo vuelve a casa. Padre, he pecado contra el cielo. ¿Quién está en el cielo? Dios. No era el cielo como una expansión, como una cosa del que él estaba hablando. Está hablando del que está en el cielo. Padre, he pecado contra Dios y contra ti. Primero Dios. Entonces, si no hay esa conciencia de Dios como dueño, de Dios como Señor, de Dios como santo, se podría dar lo que está diciendo el hermano. Pero en un verdadero arrepentimiento debe haber dolor. Y cuando hablo de dolor, no estoy hablando tanto de remordimientos que te lleven a hacer locuras y a hacer bobadas. Un arrepentimiento que te lleve a la fuente de perdón, que te lleve a la fuente de liberación, que te lleve a la fuente de cambio, para que no nos suceda lo que le sucedió a Judas. He pecado entregando sangre inocente, pero más allá de que botó las 30 piezas de plata, fue y se ahorcó. Bendita solución. No, maldita solución. Porque si se hubiese arrepentido realmente delante de Dios, en la conciencia de que Dios le perdona, no tiene necesidad de ir a suicidarse.
No era arrepentimiento, era remordimiento. Entonces, dar media vuelta. Dios otra vez, Dios no desprecia al corazón contrito y humillado. Yo les he comentado a veces de un paciente en alguna ocasión, en una congregación, le había fallado a la esposa y le pregunto, ¿ya le pediste perdón a tu esposa? Me dice no, porque todavía no me duele. Tenía conciencia de pecado, pero todavía no le dolía. Y yo a primera mirada dije, ¿cómo así? Y después, racionalizando un poquito, me di cuenta que tenía toda su razón. Porque me recordé en la iglesia donde nací, donde me levanté, cuando había diferencia entre los hermanos y habían pleitos. Los llamaba, no había pastor oficial, un pastor oficial preparado, sino que eran los mismos hermanos. Y cuando había pelea, por ejemplo, entre estos dos aquí, estos dos Luis, los sacaban, hablaban con ellos, los llamaban en el culto y los sacaban acá adelante, dizque para que se perdonaran. Y se perdonaban a la fuerza. ¿Usted cree que un perdón a la fuerza funciona? Porque no hay dolor. Puede haber conciencia de haber fallado y de estarle fallando a Dios, pero si no hay dolor, lo que hay es rebeldía, lo que hay es furor, lo que hay es altivez, allí no pasa nada. Y lo que en la iglesia es que esas personas, cuando se habían pedido perdón, los habían obligado a pedirse perdón. No era porque les doliese la situación. Les dolía su enojo, les dolía la que quizás habían recibido, pero no les dolía que como hermanos o hermanas, porque se daba más entre mujeres, estuviesen divididas y peleándose una con otra y dando mal testimonio. Y yo entendí que aun cuando haya conciencia de pecado, si no duele, todavía no estamos ni a medio camino en el arrepentimiento. En este aspecto, quiero decir, en ese salir de la tibieza, tengamos cuidado con nuestros valores. Y lo primero que digo es, en este camino al arrepentimiento, o lo que involucra ese arrepentimiento. Número 1, reorienta tus valores. Reorientemos nuestros valores. Si queremos salir de la tibieza, en ese proceso de arrepentimiento, reorientemos nuestros valores, porque aun cuando no lo mencioné, al hablar de las causas para la tibieza espiritual, hubo una pérdida de valores, hubo una distorsión en los valores. Y allí el texto nos ha dicho cómo estos hermanos en esta iglesia sacaban pecho de cosas que no eran de valor esencial para Dios. Se jactaban de sus riquezas materiales. Y Dios las desaprueba en ese sentido,
cuando se convierten en un reemplazo de las riquezas espirituales. Reorientar los valores hacia las verdaderas riquezas de la palabra de Dios, hacia las verdaderas riquezas que hay en Dios. Más allá de reorientar los valores, corregir la visión. Corregir la visión, porque la visión está desenfocada. No se están viendo las cosas espirituales, solo se está viendo lo material, lo perecedero. No se le está apuntando a lo que es eterno. Cuando la iglesia o el cristiano cae en tibieza espiritual, es porque está corriendo una carrera equivocada. Dejó lo de valor, dejó lo eterno por echarle mano a lo perecedero, a lo pasajero. Entonces, hay la necesidad de reorientar los valores, corregir la visión. Porque, por cierto, Jesús les dice que son ciegos. Y lo otro, cambiar las vestiduras. En la Odisea se jactaban de ser el centro de fábricas de telas, linos finos o lanas finas, finísimas. Y como su mirada estaba en lo terrenal, se habían olvidado de las vestiduras de la gracia de Dios, del verdadero vestido espiritual. Entonces, en ese camino, en ese proceso del verdadero arrepentimiento, más allá de los elementos que ya mencioné, ese tener conciencia de pecado y dolor de haberle fallado a Dios, hay que reorientar los valores, corregir la visión y anhelar o cambiar, anhelar las vestiduras espirituales, cambiar sus vestiduras. Y lo otro que el Señor le dice es, más allá de arrepentirse, es volver a ser celosos, volver a hervir, volver a ser fervorosos. Hermanos, no es un asunto nuestra pasividad, nuestra, ¿qué diría yo? Nuestra frescura, no es un asunto de mera personalidad. Cuando el Espíritu Santo viene a una vida, la diferencia se nota. He visto tartamudos, personas que gaguean en su conversación natural, pero apenas cogen un texto bíblico y comienzan a predicar, la tartamudez desaparece. He visto personas tímidas que en algún momento, influidas por el Espíritu, tienen un arrojo, una valentía, que quien lo escucha, quien lo ve, sabe que no es la persona. Hermanos, muchas veces les he dicho, y se lo digo en lenguaje de la calle, no me explico, no entiendo por qué a veces para las cosas de Dios hay pereza, hay falta de energía,
Pero para las cosas del mundo, allí sí hay berraquera. Y yo no puedo entender cómo la carne puede ser más fuerte que el Espíritu de Dios. Yo no puedo entender eso. No puedo entender eso. Y a veces aquí es una pasividad para cantar y una pereza y un desánimo, y apenas termina la reunión, la explosión. Un contrasentido, hermano. Él no tiene presentación. Y el impío que pasa por allí o se para allí, nos mira y dice, no, yo a ese cementerio no entro, porque la vida está acá. A veces cuando termina el culto, parece que tenemos más vida, que volvimos a vivir. Hermanos, no hay derecho. Da vergüenza. Y es pecado, y es deshonra a Dios. Y algunos lo toman disque reverencia, para mí no es ninguna reverencia. Porque si vamos al cántico, a adorar a Dios, a orarle a Dios, a veces no hay ese fervor. Somos tibios, estamos tibios. Y lo tibio es mezcla de lo frío y lo caliente. Y a Dios no le gustan las mezclas. Cuidado. Volver a ser celosos por Dios, volver a hervir por Dios, volver a hervir por la obediencia a Dios, volver a hervir por su obra, a ese fervor, por hacer el ministerio. Y más allá en ese ser celoso y en ese volver a hacer su obra, lo que eso arrastra es interesarnos nuevamente, es definirnos en lo que Dios, en lo que hemos de hacer, de lo que sabemos que Dios nos ha pedido, es comprometernos, es enrolarnos nuevamente en un equipo ministerial, en un equipo de trabajo. La respuesta o la solución que el Señor da tiene que ver con esto, y podrían haber otras cosas, podrían haber otras realidades, pero si reorientamos nuestros valores, reconociendo que estamos caminando en la dirección que no es, si corregimos la visión, cambiamos nuestras vestiduras, volvemos a ese fervor por Dios, a ese fervor por su obra, a ese fervor por obedecerle, seguramente Dios, que es el más interesado en que le honremos, en que le agrademos, Dios nos va a proveer de todos los recursos. Y de nosotros depende. De nosotros depende, porque el Señor hace el llamado, y después de hacer el llamado, viene la amonestación. Yo reprendo a los que amo. Él ya hace la reprensión, y en esa reprensión hace una invitación: arrepentirse y volver a ser celosos. En eso del celo se me iba. Hay personas que en la vida natural se jactan de no ser celosas.
Y a veces la vida espiritual y la vida con Dios también la quieren vivir así. Yo soy celoso. Y algunos ya me conocen como celoso. Y esa capacidad, o esa virtud mejor, porque no todo celo es malo. Hay un celo enfermizo. Pero para mí el celo es el celo arrastra interés por algo, por alguien, preocupación por algo. Yo soy celoso con este micrófono y a muchos no se los dejo ni oler. Y más a los niños, porque a veces juegan con ellos y los dejan caer y se acaban. Cualquier objeto que usted tenga de valor, usted tiene que tener alguito de celo, alguito de interés en esa cosa, en ese objeto, porque si usted no tiene ni pizca de interés, van a hacer fiesta con él. Aún en las relaciones afectivas, a veces se peca. No, yo no soy celoso, entonces celosa, entonces vivo una vida simple y descuido. Y no tengo cuidado si ese amor que me tienen se muda a otro lugar. Por simples y por descuidados. No todo celo es malo. Y si todo celo fuese malo, el Señor no nos diría, sean celosos, vuelvan a hervir. Con lo bueno hay que ser siempre celoso. Tener algo de celo, no un celo fanático, no un celo excesivo. Porque sí hay celos enfermizos y malos, y llevan a malas cosas, a malos pensamientos y a malas acciones. Y me temo que muchos que son, que será el otro caso, a veces para las cosas de somos frescos, agua llévame, como dicen por ahí, o agua te llevo, yo no sé qué sería, pero en las cosas del mundo, para lo natural, allí sí somos dinamita, para las cosas del mundo. No invirtamos los valores, no invirtamos los valores. En esencia, hermanos, allí queda la amonestación del Señor. Pero el Señor dice, si alguno no responde a mi amonestación, ¿qué es lo que me toca hacer? Disciplinarlo. Látigo, azotones, trellones, desierto. Hermano, y cuando Dios lleva al desierto, mire, yo soy un convencido que si Dios lleva a alguien al desierto, en lo económico o en lo que sea, si yo voy a meter la mano allí a solucionar, me puedo meter en problemas con Dios. Porque Dios lleva al desierto, nos aísla, nos deja solos para que aprendamos a depender solo de Él. Más allá que cuando Él lleva al desierto, Él comienza a cerrar puertas humanas. Si tiene que enviar a los gallinazos a que te lleven comida, Él lo hace. Pero cuando Él cierra puertas, cuando Él lleva al desierto, Él cierra hasta puertas humanas. Solo para que aprendamos
la lección. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Por qué no inclinas tu cabeza allí donde está? Y más que inclinar tu cabeza, tu corazón. A los tibios los vomita Dios. A los mediocres los vomita Dios. A los fluctuantes, siempre fluctuantes, los vomita Dios. Y somos muy fluctuantes, inconstantes. Y en su momento les daré pauta de cómo vencer esas fluctuaciones tan constantes y tan prolongadas. Pero desde lo tratado, allí donde te veas sin recursos, pídele a Dios que te ayude. Si no hay conciencia de tibieza, si no hay dolor por la tibieza, pídele al Espíritu Santo que te dé conciencia, que te redarguya de tibieza, que nos redarguya como iglesia de tibieza, y que nos dé dolor, nos dé vergüenza delante de Dios por esa tibieza. Que nos duela por ser una caricatura de cristiano, por no ser los cristianos ardientes, fervientes del Nuevo Testamento, al menos del libro de los Hechos. Que nos dé vergüenza. Que nos dé vergüenza porque aunque nos llamamos sal de la tierra, no estamos salando nada. Y siendo llamados a ser luz, no estamos iluminando nada. Señor, perdónanos. Perdónanos. Oh, Santo Dios, perdónanos. Perdónanos individualmente. Perdónanos como familias. Perdónanos por fallarte a ti, por fallarle al mundo, a la comunidad. Perdónanos, Dios. Perdóname a mí, Señor. Perdónanos. Perdónanos por amar el mundo y las cosas que hay en el mundo. Perdónanos por vivir una vida cristiana a medias y
a veces doble. Perdónanos. Perdónanos, Dios, por presentarte como un Dios endeble, apocado, perdónanos, Dios, cuando entendiendo, sabiendo que en ti está todo el poder, a veces vivimos arrinconados por los brujos y los hechiceros. Y hasta miedo a veces le tenemos. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Dios, cuando por incredulidad a veces el no tener y ver la provisión para lo que necesitamos, le damos la espalda. A pesar de que decimos que creaste todo, que sustentas todas las cosas con tu poder, que para ti no hay nada imposible, que lo que para los hombres es imposible, para ti es posible. Perdónanos. Cuando predicando un mensaje grandísimo y glorioso, vivimos en contravía de lo que creemos o decimos creer y predicamos, confesamos. Perdónanos, Dios. Perdónanos como iglesia, que aún siendo tantos, áreas claves para la vida de la iglesia están muriendo. Oh Dios, rompe lo que tengas que romper en medio de nosotros. Espíritu Santo, despiértanos, avívanos. Danos al menos conciencia de la condición en la que estamos. Y de esa conciencia coloca tu querer en nosotros. Perdónanos, Dios, cuando aún apagamos el celo de algunos que están con este. Y no estoy hablando de fanatismo. Perdónanos, Dios, cuando le echamos agua al fuego en algunos que comienzan a arder. Y nos convertimos en agentes de Satanás para frenar tu obra. Perdónanos cuando nos esforzamos para que todos vivamos de manera mediocre. Y en tu gracia, Dios, que aquellos que tienen en ese corazón ese deseo de ser diferentes, aun cuando sean señalados, criticados, oh Dios, dales esa gracia, dales esa gracia
y que se levanten y que nos podamos levantar, oh Dios. Aun cuando tengamos la oposición de muchos dentro del llamado pueblo tuyo, dentro de la iglesia, y que aún estemos dispuestos a soportar lo que sea, solo por agradarte a ti, no importa en qué dirección va la multitud, pero mirándote a ti, siguiéndote a ti, obedeciéndote a ti. Señor, que aun cuando algunos o muchos no quieran y se devuelvan del camino, oh Dios, que en esta congregación se levanten los verdaderos hombres y mujeres tuyos, los verdaderos hombres y mujeres cristianos. Que te quieren honrar, que te quieren agradar, que te quieren representar dignamente. Espíritu Santo, síguenos tratando. Te necesitamos, Espíritu Santo. En nuestras fuerzas no podemos. Vuelve a soplar sobre nosotros. Oh Espíritu Santo, pasa una vez más por aquí. Oh, pasando la barrantilipoisen. Oh, pasa. Vuelve a pasar. Vuelve a soplar. Sopla tu viento. Sopla vida. Sopla vida. Sopla vida, Espíritu Santo. Oh, Espíritu de Dios. Oh, Santo Dios. Amigos. Rompe las cadenas, rompe las cadenas, quita los velos, Espíritu Santo, quita las vendas, liberta las mentes, Espíritu de Dios, el velo que el diablo colocó y que le dimos oportunidad que colocara sobre nosotros, rásgalo, Espíritu de Dios. Rásgalo y que tu luz irradie en nosotros. Que tu luz irradie en nosotros. Oh, toda conjuración demoníaca sobre los aquí presentes, sobre sus hogares, toda maldición, toda pesadez, todo embotamiento, toda brujería, en el nombre de Jesús, la declaro nula, 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 todo sepulcro abierto y sellado para enterrar espiritualmente a los miembros de esa comunidad y a otra congregación. En el nombre de Jesús, los sepulcros se abren y se levanta el ejército de Dios. Se levantan los hombres y mujeres escogidos desde antes de la fundación del mundo para hacer ese ejército de Dios en este lugar y desde este lugar y para traer el reino de Dios en estos contornos. Oh Jesús. Oh Jesús, gracias porque tú eres vencedor y gracias porque nos has sentado contigo en los lugares celestiales por encima
encima de todo principado y toda potestad y toda hueste espiritual que se nombra en este siglo y en el venidero, y todo lo colocase debajo de tus pies. Y el hombre fuerte asignado para frenarnos, en el nombre de Jesús, te somete bajo sus pies. Él es Señor. Oh Dios, y lo que tú tengas que hacer directamente, hazlo, oh Dios, en el nombre de Jesús. Y vivifícanos, porque te queremos honrar. Te queremos honrar, Señor. Te queremos honrar. Síguenos hablando. Y danos sabiduría, oh Dios, para no perder al salir de aquí, mientras vamos a nuestros hogares, estando en nuestros hogares, para no perder lo que recibimos de ti, porque hasta en eso te hemos sido infieles, Dios, que recibimos y perdemos, y todos los días tenemos que estar iniciando casi de cero. Sí, el conocimiento está, pero en la práctica no crecemos. Oh, ese enanismo espiritual. El enanismo espiritual, llévatelo, Dios. Porque muchos de nosotros, debiendo ser ya maestros en diferentes áreas, llevando tantos años, aparrandala y paisitili papa, opasandala barrachili, debiendo ser ya maestros. Todavía hay necesidad de que se nos enseñe el ABC de la vida cristiana. Perdónanos, Dios. Perdónanos. Perdónanos. Oh, gracias, Espíritu de Dios. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, oh mi Dios. Gracias por soplar sobre nosotros, soplar sobre mi vida tu viento fresco. Aleluya. 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 Gracias, Dios. Gracias. Dejamos aquí, hermanos. Hay cosas que cada uno de nosotros debe hacer. Hay cosas que cada uno de nosotros, o a las que cada uno de nosotros debe abrirse. Esto, como otras realidades, son individuales. Y Dios solo espera que aquellos
que reconociendo la situación van a Él y Él los levanta. Que nos enrolemos, que nos unamos y que nos pongamos de acuerdo para hacer lo que Él pide de nosotros. Que el Espíritu Santo continúe haciendo su obra en cada uno de nosotros.